aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva 1000 momentos de dudas, me sigues amando. Queridos hermanos, les invito, los que gusten, ponerse de pie. Vamos a hacer una oración especial y vamos a pedir a Casa Sola que a través de un canto nos vaya introduciendo en una oración. Estamos aquí para honrar juntos la palabra de Dios en este mes de la Biblia, un mes consagrado a la palabra de Dios. Y si el tema es cómo orar con la Biblia, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el autor de la Biblia. Él es el que la inspiró. Él es el que les dio la unción a los escritores de la Sagrada Escritura. Y solo Él nos puede hacer comprenderla. Así que cierra tus ojos y pon tu mano izquierda en tu pecho, en tu corazón, y levanta tu mano derecha muy alto. Y así juntos, como pueblo de Dios, como iglesia, invoquemos sobre todos nosotros, sobre nuestras familias y sobre todas las familias del mundo, la presencia, el amor y la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, mi Dios de amor, ven, consuelo y descanso, ven, mi defensor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, Dios de amor. Ven, mi Dios de amor, consuelo y descanso. Ven, consuelo y descanso, mi defensor. Ven, mi defensor. Ven, dador de la vida, haz que vuelvan a ser. Ven, Señor, ven, mi Dios, aquí estoy. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, Dios de amor, ven, mi Dios de amor, consuelo y descanso. Ven, consuelo y descanso, defensor. Ven, mi defensor. Ven, mi defensor. Amén. Muchas gracias. Tomen su asiento. Para muchos hermanos que se acercan a leer la Biblia, le resulta velada. Hay muchos que se esfuerzan en comprenderla y la palabra de Dios le resulta velada.
no entienden nada. ¿A qué se debe que para muchos hermanos en la fe, cuando se acercan a leer la Biblia, no la comprenden, no la entienden, como si hubiera un velo que no les permite descubrir el rostro de Cristo en la Sagrada Escritura? Lo que sucede es que al acercarnos nosotros a la palabra del Señor, debemos recorrer 4 pasos principalmente. Y dentro de esos 4 pasos para leer la Biblia se encuentra la llave maestra. Y la llave maestra que recorre los velos es precisamente la segunda grada. Estos 4 pasos para leer la Biblia, estos 4 pasos para orar con la Biblia, para aprender a orar la palabra, se llaman escala claustralium. ¿Lo pueden repetir? Otra vez. Estos 4 pasos se llama escala claustralium. ¿Saben lo que acaban de decir? Yo tampoco. Pero se escucha bonito. Escala es una escalera, como la escalera por la que hace un momento subí al estrado. Escala, pero viene una segunda palabra, claustralium. ¿Qué significa esta expresión escalera claustralium? Es la escalera que une el cielo con la tierra. ¿Han comprendido? Y esta escalera, llamada escalera del cielo, tiene 4 peldaños, 4 escalones. ¿Qué significa? Que el cielo de nosotros está a 4 gradas, 4 pasos, 4 escalones, 4 peldaños. La escalera que une el cielo con la tierra. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor en su palabra, porque, observen bien, ¿qué tengo en mi mano izquierda? La Biblia, la palabra de Dios. Pues bien, la palabra de Dios tiene forma de libro, pero no es un libro. ¿Me están escuchando? La palabra de Dios tiene forma de un libro, pero no es un libro. Es una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Él es la palabra hecha carne. Él es el verbo de Dios. Y toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, nos revela a Jesucristo. Por eso decía este santo padre de la iglesia, allá en el siglo IV, llamado San Ambrosio: ¿por qué no dedicáis el tiempo libre a entrevistarse con Cristo leyendo la Escritura? San Ambrosio decía: ¿quieres una entrevista viva y personal con Jesucristo? Acércate. Toma tu Biblia, ábrela y ya estás contemplando, adorando y dialogando con Jesucristo.
porque todos los libros de la Escritura nos revelan el rostro de Cristo. Pero si nosotros no conocemos los 4 peldaños para leer la Biblia, que se haga oración, entonces por más que leamos y leamos y volvamos a leer, no seremos capaces de correr el velo. Y si no quitamos ese velo, no podemos descubrir el rostro de Jesús en la Sagrada Escritura. ¿Cómo se llaman estos 4 pasos? 1, lectura divina, lectura orante de la Biblia. Es una lectura profunda, una lectura que se convierte en escucha de la palabra de Dios. Una vez que haces el primer escalón, una lectura seria, profunda, concentrada del texto sagrado, pasas a la segunda grada. Y la segunda grada es la que corre el velo, es la llave maestra. Esa segunda grada se llama meditación. ¿En qué consiste la meditación de la palabra? En profundizar el texto sagrado hasta encontrar el significado y la sustancia de las palabras que estamos leyendo. Puedes auxiliarte de comentarios bíblicos, de reflexiones de santos, de los santos padres de la Iglesia, del catecismo de la Iglesia Católica y de comentarios exegéticos o bíblicos que encontramos en todas nuestras librerías y bibliotecas católicas, o los puedes bajar por internet. Entonces tú, al leer el texto, puedes enriquecerlo con explicaciones y comentarios bíblicos que te van a ayudar a profundizar el texto que estás meditando. Meditar es indagar. Meditar es escudriñar. Meditar es correr el velo. Y cuando tú profundizas en ese texto, en un espíritu de oración, entonces descubres el rostro de Jesús. La finalidad de la lectura es introducirte a la meditación. La finalidad de la meditación es introducirte a la tercera grada, que se llama oración. Explico. Cuando yo abro mi Biblia, empiezo a leer el texto 2, 3 veces. Después lo medito. Una vez que he comprendido el mensaje de la palabra de Dios, comienza la tercera grada y empiezo a orar. Empiezo a pedir. Empiezo a agradecer. Empiezo a adorar por haber descubierto el mensaje oculto en la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo me hizo recorrer el velo. Y ahora, de acuerdo al mensaje leído, empiezo a suplicar, a pedir, interceder según la gracia a la que me mueve el Espíritu Santo. Entonces mi oración se está fundamentando en la palabra de Dios y no en sentimientos humanos. Así mi oración se funda en criterios divinos y no en criterios humanos. Así mi oración tiene un fundamento bíblico y no un fundamento humano. Y voy a pedir, a interceder, a suplicar en base a la misma palabra de Dios. ¿Y sabes una cosa? Dios jamás rechaza su propia palabra.
¿O tú crees que el Señor rechaza su propia palabra? De ninguna manera. Entonces, si tú oras en base a su palabra, tu oración será escuchada. Tu oración será grata a los ojos del Señor porque está basada, fundamentada en su misma palabra. Entonces, en la meditación, hago mías las palabras del Señor. En la meditación, ¿qué? Hago mías las palabras de Dios y con sus mismas palabras le pido, con sus mismas palabras le suplico, con sus mismas palabras intercedo, con sus mismas palabras adoro, con sus mismas palabras agradezco, bendigo y glorifico. Ya no es con mi palabra humana. ¿Qué es mejor? ¿La palabra humana o la palabra divina? ¿Qué es mejor? ¿Fundamentar tu plegaria, tu oración en criterios humanos o en criterios divinos? Entonces, cuando tú oras fundamentándote en ¿qué? Porque hay muchos hermanos que oran conforme a sus criterios y sentimientos. ¿Y qué pasa? Elevan oraciones de autoconmiseración. ¿Y sabes qué pasa con las oraciones de autoconmiseración? No pasan del techo de tu casa. Ahí se quedan. Pero cuando tú tomas la Biblia en tus manos, la empiezas a leer, a meditar y llegas a la tercera grada de la oración, ya no eres tú, es Cristo orando en ti con su misma palabra. ¿Les gusta esto? ¿Es quién orando en ti? Jesús, con su misma ¿qué? Palabra. Ese es el secreto. No ores con tus propias palabras, ora con las palabras del Señor, porque su palabra es eficaz, su palabra es creadora, su palabra es viva, su palabra es salvadora, su palabra convierte, sana, libera, vivifica, transforma. ¿Y tu palabra humana qué hace? Nada. La palabra humana es intrascendente, pero la palabra divina es trascendente. Entonces fundamenta, ora en base a los criterios de la palabra del Señor. Una vez que hemos orado, estamos en la tercera grada y viene la cuarta. ¿Y en qué consiste la cuarta grada? Eso que he pedido, eso que he suplicado en la tercera grada, el Señor me la concede en la cuarta. Ahí se cierra el círculo de la escala. De la escala, ya se les olvidó, hay que repetirlo. De la escala claustralium. Esa escalera claustralium que une el cielo con la tierra se llama lectio divina. Y la lectio divina es la forma más correcta, más ordenada, más espiritual, más segura, más fácil, más rápida de acercarse a la palabra de Dios. La lectio divina no falla, porque es el método que el Espíritu Santo enseñó en Antiguo y Nuevo Testamento, y es el método que en 2000 años la Iglesia ha practicado hasta nuestros días. ¿Cómo se llama ese método? Lectio divina o
Scala Claustralium. Pero les voy a revelar un tercer nombre. Se llama Lectio Divina. Se llama Scala Claustralium, la escalera que une el cielo con la tierra. Pero también a este método se le llama 4 gradas de ascensión espiritual. ¿Cómo se le llama? ¿Cuál les gusta más de los 3? Lectio Divina, Scala Claustralium o 4 gradas de ascensión espiritual. ¿Qué significa? Que cuando tú te acercas a tu vida y subes el primer escalón, has ascendido. Segundo escalón, has ascendido. Tercer escalón, has ascendido. Cuarto escalón, ¿dónde estás? En el cielo. ¿Qué es la 4ª grada? El cielo. ¿Quieren ir al cielo? Pues hagan Lectio Divina. ¿Quieren ir al cielo? Practiquen la Scala Claustralium. ¿Quieren ir al cielo verdaderamente? Entonces usen las 4 gradas de la Lectio Divina. ¿Por qué les dije al principio que para muchos hermanos en la fe la Biblia les resulta velada? Porque no practican estos 4 pasos de la lectura divina. Y muchos se contentan con la lectura. Pero una lectura, mis hermanos, que no llega a la meditación es una lectura infructuosa. No sirve de nada. Es una lectura ¿qué? Infructuosa. Porque la primera grada es para los principiantes. La segunda grada es para los avanzados. La tercera grada es para los crecidos. Y la 4ª grada es para los bienaventurados. ¿En cuál grada vas tú? Ya les dio risa. ¿Ven por qué la mayoría al leer la Biblia no entienden? Porque se quedan en la cáscara, se quedan en la superficie, se quedan en la grada de los principiantes. Pero los avanzados suben a la grada de la meditación y la escudriñan hasta comprenderla. Ahí se corre el velo. Pero los crecidos son los que no se contentan en entender la Biblia. Porque si te quedas en la segunda grada y no das el siguiente paso a la tercera, que es la oración, corres un grave peligro. Atención. Yo puedo ser un estudioso de la Biblia. Puedo ser un intelectual de la Biblia. Puedo ser un racionalista de la Biblia. Puedo ser un filósofo de la Biblia. Puedo ser un erudito de la Biblia. Y puedo conocerla y meditarla, razonarla y entenderla. Pero si no la oro, ¿saben en qué me convierto? ¿Saben en qué me convierto? En un fariseo hipócrita. ¿Por qué creen que el Señor Jesús en los evangelios tenía tantos enfrentamientos contra los fariseos? Los fariseos eran expertos, conocedores, versados de la Sagrada Escritura, eran doctores de Biblia.
pero solo se contentaban con ser maestros escolásticos, intelectuales. Buscaban en la Sagrada Escritura solo la erudición, el intelecto, el razonamiento, y ahí se quedaban en la segunda grada. Pero el Señor Jesús no quiere el intelectualismo de la Sagrada Escritura. No quiere la erudición de la palabra de Dios. El Espíritu Santo quiere llevarnos a la unción, la gracia, la santidad. Si te quedas estancado en la grada de los avanzados, te conviertes en un fariseo. Sí, conoces la Sagrada Escritura, pero estás lejos de orarla y vivirla. ¿Dónde se ora la Sagrada Escritura? En la tercera grada. ¿Y dónde se vive? En la cuarta grada, la contemplación. En la lectura, ¿a quién busco? En la lectura, ¿a quién busco? En la lectura busco a Cristo. En la meditación lo encuentro. En la oración lo hago mío. Y en la contemplación me hace suyo. Amén. Repito. En la lectura busco a Cristo. En la meditación lo encuentro. En la oración lo hago mío. Y en la contemplación me hace suyo. ¿Cómo se llama eso? Ascensión espiritual. Escala claustralium o lectio divina. ¿A quién buscas en la Escritura? ¿Dónde lo encuentras? ¿Dónde lo haces tuyo? Y donde Él te hace suyo, en la contemplación. Primera grada, principiantes. Segunda grada, avanzados. Tercera grada, crecidos. Y cuarta grada, bienaventurados. Pero permítanme ahondar un poco más en la cuarta grada. Una vez que he leído, meditado y orado, estas tres primeras gradas es mi trabajo, es mi esfuerzo. La lectura, la meditación y la oración dependen de mí, de mi esfuerzo humano. La cuarta grada de la contemplación depende de Dios. Explico. ¿Qué es la contemplación? La contemplación es la elevación del alma a Dios para dejar que Dios sea Dios en mi vida. Repito, la contemplación es la elevación del alma a Dios para dejar que Dios sea Dios en mi vida. La contemplación es donde termina el trabajo del hombre y comienza el trabajo de Dios. ¿Qué tengo que hacer en la contemplación? Nada. Solo dejar que Dios sea Dios en mi vida. Porque el alma que practica la lectio divina, la escala claustralium o las 4 gradas de ascensión espiritual, cuando llega a la cuarta grada, puede decir con San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Es en ese momento de la cuarta grada
cuando estoy viviendo el cielo en la tierra. Es en ese momento en que en mi ascensión espiritual estoy probando el cielo por adelantado. Esa es la lección divina. Eso se llama orar con la Biblia, orar la palabra a través de los 4 pasos de la escala Claustralium o Lectio Divina. ¿Les gusta? Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Ustedes vinieron sin Biblia. Y como vinieron sin Biblia, se termina la explicación. Bueno, veo que empiezan a levantar sus Biblias. Eso significa que esos pocos fieles acaban de salvar la conferencia. Sí. Los que trajeron Biblia se van a ir al cielo. La próxima vez que venga al siguiente desayuno, voy a decir a los de recepción: todo el que no presente su Biblia no entra. ¿Les parece bien? Vamos a honrar la palabra de Dios. Denle un aplauso a la palabra. Es Cristo vivo entre nosotros. A Él sea la gloria y el poder. Lucas capítulo 24. Encontramos un pasaje que ustedes ya conocen y se llama Camino de Emaús. Y hoy muchos van por el camino de Emaús. Primero definamos qué significa el camino de Emaús. El camino de Emaús es el camino de la antife. Es el camino de la desesperanza. El camino de Emaús es el camino de la confusión, de la oscuridad, de las tinieblas. El camino de Emaús es el camino de la enfermedad. Es el camino del odio. El camino de Emaús es el camino del orgullo, de la soberbia, de la altanería. El camino de Emaús es el camino del odio. Y cuando tú no eres capaz de perdonar, ya estás en el camino de Emaús. Cuando no eres capaz de liberarte de un vicio, ya estás en el camino de Emaús. Y el camino de Emaús es el camino de aquellos que le dan la espalda a Cristo. El camino de Emaús es el camino de Judas Iscariote. El camino de Emaús es el camino de Caín, que mató a su hermano Abel. El camino de Emaús es el camino de los violentos, de los mentirosos, de los infieles, de los adúlteros, de los ladrones, de los narcotraficantes, de los secuestradores, de los abortistas. Ese es el camino de Emaús. Es el camino ancho del que habla Jesús en el Evangelio. Es el camino del pecado, de la desesperanza, de la antife. Y muchos discípulos van por ese camino de perdición. Y por ese camino iban 2 discípulos del Señor. ¿Y por qué iban en ese camino? Porque perdieron el don de la fe.
estaban desilusionados de Jesús. Estaban en su corazón endurecido y se sentían defraudados, porque ellos lo habían dejado todo por seguir a Jesús, y cuando lo vieron morir en la cruz, se desanimaron y enojados decían: mira nada más cómo terminó este. Y nosotros que pensábamos que sería nuestro libertador, y nosotros que dejamos todo por seguirlo, qué desilusión, qué fracaso, vámonos. Y van por el camino de la tiniebla. Le han dado la espalda a Cristo. Pero Jesús, el domingo, por la mañana, venció a la muerte. El domingo por la mañana resucitó. Y Jesús, buen pastor, va en busca de la oveja perdida. ¿Y por dónde transita la oveja perdida? Por el camino de Emaús, el camino del alcohol, el camino de la droga, el camino del divorcio. Y muchos matrimonios ya entraron en el camino de Emaús. Y vean lo que nos dice el Evangelio. Aquel mismo día, 2 de los discípulos del Señor se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén 11 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, atención, Jesús resucitado en persona se les aparece durante el camino. Ellos lo miraron, se miraron y dijeron: ¿quién es este hombre? Ya no eran capaces de reconocerle. ¿Por qué? ¿Acaso Jesús resucitó con otro cuerpo? ¿Acaso Jesús cambió de imagen? Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre. Jesús no ha cambiado, ellos han cambiado. Ellos no pueden reconocer a Jesús porque tienen un velo. ¿Qué necesitan para reconocer a Jesús? Venir al desayuno de Maravisión y escuchar los 4 pasos de la lección divina. ¿Dónde se quita el velo? En la meditación de la palabra. Y Jesús sabe que sus 2 discípulos van por el mal camino y Él va a rescatarlos. Entonces dice el texto, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, porque Jesús se hace solidario. Pero sus ojos de estos 2 discípulos estaban cegados, entenebrecidos, sin luz, sin fe, sin amor, sin esperanza. Y aunque tenían a Jesús físicamente glorioso, resucitado, caminando con ellos, ya no lo conocían, porque han perdido el camino. Pero vean lo que va a ocurrir. Jesús les preguntó: ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? ¿Quién tomó iniciativa? Jesús. ¿Quién abrió el diálogo? ¿Quién inició la plática? Él siempre toma iniciativa. ¿Y por qué Jesús abrió el diálogo? Porque en el diálogo está la lección divina. ¿Qué es la lección divina? Un coloquio de amor. No es un monólogo. ¿Qué es un monólogo? Cuando hablas contigo mismo.
y muchos en su oración hablan con ellos mismos y creen que están orando, pero en realidad están haciendo un monólogo. La lección divina nos libra de caer en el monólogo, porque la lección divina es un coloquio de amor, es un diálogo. Es Jesús que me habla, yo le respondo. Jesús me habla, yo le respondo. Yo le hablo, Él me responde. Se entabla un coloquio de amor. Y Jesús, para sacar del camino de Emaús a sus 2 discípulos, los hace entrar en ese coloquio de amor. Ellos se detuvieron entristecidos. ¿Cómo estaba su corazón? Entristecidos. Ese es el fruto de la pérdida de fe. Cuando una persona ha perdido la fe, está triste, sin esperanza, sin anhelos, sin vida, sin Dios, sin luz. Sus corazones estaban entristecidos. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿acaso eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Jesús les dijo: ¿qué ha pasado? ¿Jesús sabe lo que ha pasado? Él lo experimentó en carne propia. Pero Jesús, para no cortar el diálogo, ¿qué ha pasado? Se hace el que no sabe nada, aunque lo sabe todo. Pero Él quiere seguir abriendo el diálogo que salva. ¿El diálogo que qué? ¿Quieres ser salvo? Pues lee la Biblia. ¿Quieres ir al cielo? Pues lee la Biblia. ¿Quieres ser santo? Pues lee la Biblia. ¿Quieres salir del camino de Emaús? Díganlo ustedes. Pero ¿cómo la van a leer si ni siquiera la traen? Ya les volví a pegar. ¿Le sigo o me detengo? ¿Tengo permiso todavía? Entonces, escuchen. Porque el que tenga oídos, que escuche la palabra del Señor. Entonces Jesús les pregunta: ¿qué ha pasado? Ellos le contestaron: ¿acaso eres el único que no sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén? Lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Acaso no sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel. Y sin embargo, hace 3 días que ya ocurrió todo esto. Y como nosotros pusimos nuestra confianza, nuestra esperanza en Él y lo mataron, ya nos vamos, porque todo ha terminado. ¿Es verdad? No. ¿Tenían fe en la resurrección? ¿Creyeron las palabras del Señor? No. ¿Qué les sucedió? Perdieron el don de la fe. Entonces Jesús se acerca a ellos y ellos con asombro le dicen: es cierto que algunas de nuestras mujeres
nos sorprendieron porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que unos ángeles se les habían aparecido y les decían que estaba vivo. ¿Tienen excusa estos dos? ¿Ya habían escuchado el anuncio de las mujeres que testimoniaban que Cristo había resucitado? Sí. ¿Y qué pasó? No les creyeron. ¿Por qué no les creyeron? Porque perdieron el don. ¿Y cómo se llega a perder el don de la fe? ¿Por qué se pierde el don de la fe? Bueno, más fácil. Dice San Pablo en el capítulo 10 de la carta a los Romanos que la fe viene y se acrecienta por la lectura de la Biblia. ¿Por qué se pierde la fe? Porque se deja de leer la Escritura. Y si tú no lees la Biblia, puedes llegar a perder la fe. Pero no solo por eso. ¿También saben por qué se pierde la fe? Porque no traen. Se quedaron mudos. Mudos, porque no traen Biblia. Estos dos no tenían excusa. No solamente escucharon a las mujeres, vean lo que ellos mismos cuentan y hacen más grave su error. Algunos de los nuestros, Pedro y Juan, al escuchar a las mujeres, fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres decían. Estos dos tenían el testimonio de María Magdalena y las mujeres. ¿Y les creyeron? No. Tenían el testimonio de Pedro y Juan. ¿Y les creyeron? ¿Tienen excusa? Y después de que escucharon a María Magdalena y las mujeres que el sepulcro estaba vacío, que se les habían aparecido los ángeles y luego fueron a corroborarlo Pedro y Juan y testifican lo mismo, ¿ustedes se hubieran ido? Pues ellos sí. ¿Por qué ya no le creyeron a nadie? Porque ya no había fe. ¿Cuántos hermanos católicos que comulgaban todos los días el cuerpo y la sangre del Señor, hoy no creen más en la Eucaristía? ¿Sí o no? ¿Cuántos hermanos en la fe que iban a clases de Biblia y hoy no creen más en la Biblia? ¿Cuántos hermanos de la fe iban al Santísimo y lo adoraban por horas y hoy no se paran más? ¿Qué les pasó? Van por el camino de Emaús. Han perdido el don de la fe. Y sin fe no puedes reconocer que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía. Pero Jesús no se da por vencido y va a rescatarlos. Entonces Jesús les dijo: ustedes me dicen si son correctas las palabras de Jesús. Entonces Jesús les dijo: qué torpes son para comprender y qué duros son para creer lo que dijeron de mí las Escrituras. ¿Qué les parece? ¿Cómo los llamó Jesús? Torpes, duros e incrédulos. ¿Se lo merecían? El Señor les jaló fuerte. Qué torpes son para comprender. Y lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. Si nos acercamos a la Biblia sin los 4 pasos para orar la palabra, nos va a pasar lo mismo que los discípulos de Emaús. Entonces Jesús
Él mismo en persona les va a hacer la meditación, la exégesis, la explicación de los textos sagrados para correrles el velo y que sus ojos se abran. Escuchen. Entonces Jesús, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les explicó lo que decían de él las Escrituras. ¿Qué hizo Jesús camino de Emaús? Les dio una clase bíblica. Y cuando Jesús les explica lo referente a él en la Biblia, ¿quién está corriendo el velo? Jesús. Y estos dos empezaron a comprender. Cuando Jesús les está explicando, ya estamos en el segundo paso. Él mismo hace la meditación. Entonces, una vez que Jesús les ha explicado, ya corrió el velo. Pero en esto llegaron al pueblo de Emaús. Escuchen, y Jesús hizo ademán de seguir de largo. Jesús ya hizo la meditación y corrió el velo. ¿Qué les toca a ellos? La oración. Entrar a la tercera grada. Y en la tercera grada se pide, se desea, se anhela, se agradece, se adora. Y Jesús hizo ademán de seguir de largo para que ellos se movieran a pedir, a orar. Porque ¿cuál es la finalidad de la meditación? Moverte a oración. Porque si tú lees y no meditas, lectura infructuosa. Pero si tú lees y meditas y no oras, meditación árida. Entonces Jesús está provocando en ellos el tercer paso, la oración. Y vean qué petición. Entonces los discípulos le suplicaron, le pidieron, quédate con nosotros, porque ya es tarde. ¿Qué están haciendo los discípulos? Orando, suplicando, pidiendo, quédate con nosotros, Señor, porque ya anochece. Ya están pidiendo, el velo se ha recorrido. En el momento que piden, están a un paso ¿de qué? De la contemplación. Y vean cómo se va a realizar la plenitud de la contemplación en estos dos discípulos. Quédate con nosotros, Señor, porque ya está anocheciendo. Jesús entró para quedarse con ellos. ¿Dónde entró? En su corazón. Eso es cuando tú haces lección divina. Jesús entra en la casa de tu corazón. Entró para quedarse con ellos. Cuando estaban sentados a la mesa, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio la comunión eucarística. ¿Qué está haciendo Jesús? Celebrando la primera Eucaristía resucitado. El Jueves Santo fue la institución de la Eucaristía. Pero ahora es domingo de resurrección. Y en el pueblo de Emaús, Jesús está haciendo la fracción del pan, está celebrando la Eucaristía, porque se les va a dar en comunión a sus dos discípulos. Porque han alcanzado la cuarta grada de la contemplación. Entonces vean cómo concluye. Entonces, apenas recibieron aquel pan, que es Jesús, Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Cómo se llama eso? Contemplación. En la lectura busco a Cristo.
En la meditación lo encuentro, en la oración lo hago mío y en la contemplación me hace suyo. Es una alianza de amor. Hemos llegado a la plenitud de la lección divina. Ahora es Cristo en ellos y ellos en Jesús. Ahora son uno y los dos pueden decir con San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y vean lo que dicen. Los dos estupefactos se miraron atónitos, perplejos, y decían con razón: ardía nuestro corazón cuando durante el camino nos explicaba las Escrituras. ¿Qué hace la lección divina? Arder el corazón. ¿Ya está ardiendo tu corazón? ¿Ya está ardiendo tu corazón o no? Aquí en este pasaje de Emaús están esbozados los 4 pasos de la lección divina. Ahora, después de lo que hemos escuchado, tal vez muchos de nosotros vamos por el camino de Emaús. Pero en unos instantes, aquí sobre este altar, se va a hacer presente Cristo resucitado. Y va a venir a nuestro encuentro para caminar con nosotros y volvernos al camino de la luz, de la fe, del amor y de la esperanza. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva 1000 momentos de dudas, me sigues amando.